Es bueno que la iglesia pueda estrechar su mano, pueda abrazarse. Tuvimos una semana llena de bendiciones, ¿lo cree así? ¿Verdad? Acá en el lado de Nuevo León, pues creo que en parte del país hay una ola de calor intensa, ¿no? No recuerdo, yo tengo voy a cumplir 13 años acá en Nuevo León, en Monterrey, pero no recuerdo haber visto un calor así tan inmenso, tan fuerte. Pero agradecemos a Dios porque es parte de las maravillas que el Señor da, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios? Cerremos nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Dios para escuchar su palabra. Gracias, Dios, en esta tarde, noche, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor. Hemos visto tu mano de amor en nosotros. Gracias, Padre, por las fuerzas que nos das para ir a los trabajos y regresar con bien a casa, Señor. Por el alimento, por el vestir, porque nos has permitido tener un techo, una familia, Señor, en salud. Y te lo agradecemos, Señor. Padre, en este momento, en esta iglesia, Señor, quienes hemos acudido, Padre, nos hemos reunido para adorarte, para expresarte a ti nuestra gratitud, Señor, con todo nuestro corazón. Te pedimos pues por nuestros hermanos que no pueden estar el día de hoy, pero en este espacio, Señor, en el cual podemos ver que es un día maravilloso, es un día que, Señor, recordamos todo el tiempo, el cual tú has preparado para que hagamos oraciones, alabanzas y podamos recordar que tú eres un Dios de amor y misericordia, Señor. Padre, recibe este momento. Te ponemos pues en tus manos nuestros corazones, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, Señor, y habla nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Bien, hermanos, pues el carácter de Dios contra el carácter del hombre. Lógicamente, y la respuesta es clara, ¿verdad? Pues el carácter de Dios no se compara al carácter que los hombres tenemos, ¿verdad? No. Pero hay algo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Hay algo que el Señor siempre está de una o de otra manera constantemente llamándonos a ser perfectos, ¿verdad? Y entonces en esa lucha, ¿verdad? En ese desafío que cuando abrazamos el querer ser como el Señor Jesús, después volvemos a nuestra realidad porque nuestro pensamiento sí quiere ser como el Señor y actuar como el Señor Jesús, ¿verdad? En amor, en misericordia, en respeto, en humanidad, en tantas características que el Señor Jesús tiene, ¿verdad? Y que pudo compartir con nosotros cuando Él estuvo acá. Entonces, pero cuando nosotros abrazamos ese desafío, no es un desafío que no se pueda lograr, sino simplemente es un desafío que cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, ¿verdad? Y nosotros buscamos que el Señor prepare nuestro corazón, porque es así, nosotros pedimos al Señor que Él prepare nuestro corazón para ser como Jesús, ¿verdad? Es ahí cuando el Señor empieza a dar respuestas positivas a nuestra vida y entonces podemos sentirnos fuertes, podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos confiados. Y en base a esta pequeña introducción, hermanos, porque el Señor Jesús es un hombre que abrió el camino a la verdad. Pero quiero basarme en esta predicación en un profeta, el profeta de Jonás. Profeta Jonás. Abramos nuestra Biblia y en el capítulo 1 de Jonás vamos a encontrar un primer encuentro, ¿verdad?, entre el profeta y el Señor. Capítulo 1 del libro de Jonás. Bien, dice así el versículo primero: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, fíjense la orden del Señor, el llamado: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. ¿De quién? De ellos hacia mí, dice el Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y Jonás huyó a Tarsis, ¿sí? Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje
entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de quién, hermanos, de la presencia de Jehová. Lo demás voy a tratar de hacer un resumen. Pero huir de la presencia de Jehová, ¿usted ha tratado de huir de la presencia de Jehová? Es una respuesta, es una pregunta que podemos decir no, pero imagínese cuando le desobedecemos al Señor, pues ahí como que no hay una conexión con el Señor. Bueno, el Señor le habla a Jonás y le dice: ve a Nínive, porque la maldad que hay en ese lugar es tanta que necesitas ir y hablarles, ¿verdad? A darles una advertencia, a que ellos sepan que lo que están haciendo no es lo correcto. Y Jehová está buscando la manera de utilizar a un hombre. ¿Para qué, hermanos? Para que lleve la misericordia, el perdón, el llamado del Señor a una ciudad que se dedica a vivir en pecado. Pero ¿qué función tenían los profetas, hermanos? En aquel entonces, ¿qué función tenían? Eran instrumentos, ¿verdad?, en las manos de Dios. Eran la voz de Dios. Eran la voz de Dios. Aquellos que eran profetas, ¿verdad?, del Señor, eran utilizados exclusivamente para dar un mensaje del Señor al pueblo. Y no era cualquier personaje, porque un profeta que era utilizado por medio del Señor era un profeta que vivía ¿en qué, hermanos? Bajo la voluntad del Señor. No podía vivir esta persona, un profeta, en desobediencia, en sus pecados. No podía hacer su propia voluntad y el Señor llamarle y decir: ve, no hay relación entre lo malo con lo bueno, ¿verdad? Por eso Jonás era un hombre dedicado al Señor y era un hombre avalado por el Señor. Pero el Señor le da una instrucción: ve a Nínive, porque esta ciudad ha pecado contra mí. Bueno, tomó sus maletas y vámonos. ¿Qué fue lo que pensó Jonás, hermanos? Él dijo: no, con permiso, ¿verdad? Se fue a otro lugar, huyó a Tarsis, compró su boleto de barco, se subió al barco. Y en esa gran tempestad que hubo ahí, quienes estaban acompañándolo en el barco no entendían por qué el mar estaba tan ¿qué? No comprendían, hermanos. Pero Jonás sí sabía qué estaba pasando. Entonces dice la palabra que tiraron las maletas, que trataron de desalojar lo más que pudieron del barco para ver si se sostenía el barco, hasta que reaccionaron y fueron a despertar a Jonás y le dijeron: oye, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo la tempestad? ¿No sabes que estamos en peligro y tú estás aquí guardadito, como si no pasara nada? Pues no. Entonces Jonás reconoce, hermanos, lo que está pasando. Echan suertes, y en las suertes, ¿quién fue el elegido? Jonás. Cuando el Señor llama, hermanos, nadie puede escapar de ese llamado. Por eso, la personalidad del hombre versus la personalidad del Señor no se pueden comparar. Pero, hermanos, hay una relación interesante en esto, porque si lo vemos de una manera tan humana, pues sí, no hay comparación, porque nos sentimos descalificados. Pero cuando vemos hacia los cielos y decimos: Padre, yo soy tu hijo, entonces ya hay una conexión, hermanos. Entonces ya hay una relación. Entonces ya hay algo que nos envuelve con el Señor, ¿verdad? Entonces Jonás es echado al mar por su desobediencia. Y cuando cae la suerte sobre Jonás, pues lo primero que hicieron los navegadores fue aventarlo al mar. Con permisito, amigo, pero tú nos estás poniendo en peligro aquí, ¿verdad? Órale. Y un gran pez, ¿verdad?, hace una labor. Ahora, hermanos, en el capítulo 2 hay una referencia muy importante. Solamente voy a leer unos fragmentos. En este periodo, cuando estamos hablando de que Jonás se encontraba ya en una situación no tan favorable, porque estaba en una situación compleja, ¿verdad?, hace una oración tan bonita como esa relación de ese profeta
avalado por el Señor contra el Padre, ¿verdad? Con el Padre, y esa relación tan especial que había del Señor con el profeta, pues aquí Jonás lo demuestra expresando con todo su corazón lo que dice así en el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre, ¿de dónde, hermanos? Del pez, ¿verdad? Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré que tu santo templo. Fíjense, en estos primeros versículos Jonás está haciendo referencia de su desobediencia. En medio del Seol, en medio de las tinieblas, en medio de esta situación incómoda, tú te fijaste en mí. Versículo 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás está reconociendo la situación en la que se encontraba. Jonás está reconociendo y diciendo: Señor, pues no te puedo engañar, no puedo decir otra cosa más que la verdad es lo que está pasando. Te desobedecí, Señor. Bueno, versículo 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, fíjese el 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Qué bonita oración, ¿no? Tiene varios periodos. El reconocimiento, el reconocer que le fallaste al Señor, te libera de una carga muy grande, hermano. El reconocer que no has sido una persona obediente delante del Señor, te hace una persona libre de cargas. ¿Por qué? Porque estás desechando lo que estabas ocultando. Aunque el Señor todo lo sabe, el Señor, el que confiesa y se aparta, dice la palabra, alcanzará, ¿qué, hermano? Misericordia. Y entonces en esta fase, hermanos, del reconocimiento, ¿verdad? Jonás hace nuevamente una conexión con el Señor. Y en el versículo 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿No estaba pasando esto con Jonás? Estaba abandonando el camino del Señor. Estaba abandonando el amor y la misericordia, ¿verdad?, que tenía que llevar a un pueblo que necesitaba del perdón del Señor, a un lugar donde se practicaba el pecado y el Señor se daba cuenta de esto. Por eso es que le llama y le dice: ve a aquel lugar y adviérteles que lo que están haciendo no es lo correcto, no es lo que yo espero de la gente. Capítulo 3, hermanos, versículo 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué, hermanos? Y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen, ¿qué, hermanos? A Dios fuertemente, y conviértase cada uno de, ¿qué, hermanos? De su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjense las palabras del rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué hizo el Señor? Y no lo hizo. Por segunda vez Jonás toma sus maletas y se va hacia Nínive y empezó a predicar las buenas noticias del Señor, lo que el Señor puede dar. Bueno, los exhortó: arrepiéntanse de su mal camino, porque en 40 días, ¿qué va a suceder, hermanos? ¿Qué va a suceder? El Señor ya tenía algo específico para Nínive, un castigo. Cuando el Señor disciplina, ¿qué hace el Señor, hermanos? Disciplina y no se anda con juegos. No está diciendo, bueno, te voy a disciplinar. Bueno, ¿sabes qué? Ya no. Ya. Así me pasa a veces con mis hijos. O sea, yo tengo que exhortarlos y quiero decirles, ¿verdad? Pero me gana el amor y a veces no puedo hacerlo. No sé. El carácter del hombre es bien distinto al del Señor. Pero en este caso el pueblo de Nínive estaba en una situación de pecado tan grande que cuando empezó Jonás a advertirles de lo que iba a hacer el Señor con el pueblo, ¿qué empezó a hacer la gente? ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Y la reacción de la gente de Nínive empezó a llenarse de silicio, de ceniza, a rasgar sus vestidos, a buscar una manifestación que hiciera ver el arrepentimiento que había en esa ciudad. Todavía el mensaje llega al rey de ese lugar, ¿verdad? Y el rey dijo: a ver, compañeritos, ahora sí, todos los hombres, mujeres, niños, todos, más los animales, ¿verdad? Que nadie coma nada. Todos en este momento, ¿verdad? Queda decretado que nadie va a tomar alimento, nadie va a tomar bebida, nadie va a tomar sus vestiduras, nada. Estamos ahorita proclamando un perdón, y la manera de hacerlo es manifestarle al Señor un arrepentimiento. Y ahora nosotros haremos lo mejor posible para que la misericordia del Señor sea sobre nosotros, ¿verdad? Y si no es, pues ya el Señor nos lo declaró. Pero si bien en los planes del Señor está que nosotros alcancemos misericordia, bendito sea su nombre. El pueblo entendió el mensaje. Capítulo 4, Jonás. En este último capítulo hay una conversación muy interesante entre el Señor y Jonás. Fíjese, versículo 1. Pero Jonás se apresuró en extremo. ¿Y qué, hermanos? Y se enojó. Se enojó Jonás. Y fíjese la oración del Señor. La oración de Jonás hacia el Señor. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense las palabras de Jonás. Lo que está deseando Jonás es la muerte, porque se enojó tanto era su enojo. Hermanos, el Señor conoce nuestros pensamientos y sabe todo de nosotros. No podemos esconder nada del Señor. Él sabe de lo que adolecemos. Él sabe cuando tenemos un mal pensamiento, hermanos. Él sabe cuando mentimos a nuestro jefe. Él sabe cuando hurtamos. Él sabe cuando no hacemos las cosas bien. Él sabe cuando nos equivocamos y nosotros tratamos de tapar, ¿verdad? Ahí para que más o menos maquillamos lo que hacemos para que
no se den cuenta. Pero el Señor sabe todo, hermanos. Jonás le dice al Señor: Señor, por eso no quería ir, por eso no quise ni levantarme para llevar este mensaje, porque sabía, fíjese el versículo 2, parte B, dice: por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás dice: ¿para qué voy, Señor? Si ya los vas a perdonar, yo ya sé que los vas a perdonar. No conviene hacer el gasto, vaya. Casi va. Casi Jonás le dice: Señor, pues malgasté casi mi dinero, ¿no? Por esta situación. Yo sabía que tú los ibas a perdonar, Señor. Pero, hermanos, lo interesante de esto es que cuando el Señor nos llama, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. No podemos jugarle al valiente. Al final el Señor los va a sanar. No vamos a orar. Mire, hermano, le doy estas peticiones para que ruegue por sanidad. Le doy estas peticiones para que el Señor restaure a las familias de la iglesia. Le doy estas peticiones para que el Señor obre en el liderazgo. Las guardamos, el Señor va a obrar. Eso no es ser empático con la necesidad, hermanos. Eso no es tener corazón para dirigirse con buena voluntad hacia tus hermanos y decirles: hermano, estoy orando por ti. Hermano, estoy intercediendo por ti. Me encargaron que hiciera esto. Mire, no tiene que irse a otro lugar. Simplemente darse un espacio para hacer oración. Nada más. No tiene que ser lo que hizo Jonás, de irse a otra ciudad, ¿verdad? No, hermano. Con el vecino que tenemos a un lado, ¿verdad? Que a veces nos hace la vida imposible. ¿Cómo nos va con la vecindad? Acá entre Castelar y Oaxaca. Y me imagino que cada uno de nosotros tenemos nuestros vecinos incómodos. Bueno, ahí está Nínive. Ese es Nínive, al cual usted y yo somos llamados para hablarles de buena manera. Seguimos con la conversación. Versículo 4 del capítulo 4 de Jonás dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué iba a acontecer en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Una vez más, Jonás deseando la muerte. En esta semana, ¿cuánto tiempo usted ha permanecido en el sol? ¿Cuál es el tiempo más largo que usted ha estado en el sol? Hermanos, 5 minutos es, devastador. No se puede estar en el sol. No se puede exponer uno al sol porque es tan fuerte. Al mediodía que yo voy por Santi, en el trayecto de mi carro hacia la puerta de la escuela, hermanos, se siente bien feo. Calan los rayos del sol, el calor está increíble. Imagínense este viento solano. ¿Sabe cuál es un viento solano? En una ocasión de Tijuana, la iglesia de Tijuana, nos fuimos a visitar la iglesia de San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado es puro desierto, hermanos. Puro desierto. Entonces, los jóvenes en aquel tiempo planeamos salir a las casas a entregar folletos e invitarlos a la iglesia, ¿verdad? Porque organizamos un culto de evangelismo. Pero ¿qué cree que pasó, hermano? Haga de cuenta que pasó lo mismo que Jonás. Salimos a las calles. El punto era la iglesia. Salimos a las calles, ¿verdad? Nos fuimos lejos. A medio camino se levanta una tormenta de arena, hermanos.
un calor intenso. No nos dio chance de regresar a la iglesia. Nos escondíamos abajo del carro, hermanos, era increíble. Bueno, algo así le aconteció a Jonás. Sol, tierra, calor intenso, sin agua, tan así que le pegó en la cabeza, lo desmayó. Pero el Señor, fíjese, primero le da sombra, al día siguiente manda un gusano para que deshaga esa calabacera. El Señor está tratando con Jonás de una manera, porque sabía lo que había en el corazón de Jonás. El Señor sabía qué intenciones Jonás preparó un lugar para ver si iba a responder el Señor con misericordia y amor, o si los iba a destruir a esa gran ciudad que estaba en pecado. Jonás preparó todo esto, hermanos, para ver qué iba a acontecer. Y el Señor buscó a Jonás. ¿Por qué te enojas tanto?, le pregunta. Le manda la calabacera. Jonás se alegró y dijo: ay, qué padre, sombrita. Al día siguiente el Señor lo pone a prueba otra vez. Le quita la sombrita, le manda un sol y dice Jonás: mejor es la muerte que la vida. Señor, quítame la vida. Fíjese lo que dice acá, versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tú viste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Hasta ahí termina la conversación entre Jehová y el profeta Jonás. Ahí preguntándole: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no saben qué pasa con su izquierda y qué pasa con su derecha? Hermanos, Dios conoce todo de nosotros. No sé en qué terminó esta conversación. Ya no hay más datos bíblicos, pero el Señor le estaba enseñando a Jonás: tú no hiciste la calabacera, tú no la preparaste, tú no la hiciste crecer, tú no la desapareciste. ¿Por qué te enojas tanto? Porque el Señor sabe y comprende que en nuestra humanidad, hermanos, a veces no entendemos los propósitos del Señor. A veces los propósitos del Señor nosotros solamente los hacemos a un lado. Nos sentimos sabios en nuestra propia opinión y creemos que lo que estamos haciendo está correcto. Pero el llamado del Señor es muy distinto, porque el llamado del Señor es que tú y yo seamos justos, que tú y yo hagamos misericordia de quien necesita misericordia. Y en este mundo tan injusto, tú y yo debemos de predicar la justicia del Señor, el carácter del hombre versus el carácter del Señor. ¿Cómo es el Señor, hermanos? La reflexión de esta noche es esto: que comprendamos, no se necesita tener conocimientos profundos de la palabra, sino hacer vivir la palabra en nuestras vidas. Porque conocimiento es fácil, lo podemos adquirir muy fácil, pero practicarlo, hermanos. Ahora, cuando el Señor llama, no detenga su pie. Hay un Nínive cerca de usted. Hay un familiar, hay un vecino, hay un hijo, esposa, primo, no sé, compañero. Hay un Nínive cerca de usted. Abrace el carácter del Señor. Por último, hermanos, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una, ¿qué, hermanos? Ciudad. Es mejor, hermanos, pedirle al Señor sabiduría para que usted y yo vayamos a nuestro Nínive a predicar el año agradable del Señor. Alguien tiene una petición, alguien tiene a un Nínive que dice que pueda usted reflexionar y decir: no, ahorita ando en el barco. Bueno, posiblemente ahorita estoy fuera, ¿verdad?, de ese Nínive que
al cual el Señor me ha llamado, pero yo no lo he logrado. Si usted tiene a alguien, le invito a que cambie de posición y que con fe oremos como Jonás y le digamos al Señor: me arrepiento de no hacer tu voluntad, Señor, en medio de las olas, en medio de ese mar embravecido. Señor, tú me has llamado, has tenido misericordia de mí. Permíteme abrir mi corazón. El Señor obrará, el Señor traerá paz, hermanos, a nuestro Nínive. El carácter del hombre no es el mismo que el carácter del Señor, pero cuando usted y yo, ¿verdad?, tenemos una conexión de profetas, como lo era Jonás con el Señor, que le hablaba directamente y para llevar un mensaje, hermano, ya lo tenemos. Abracemos el llamado del Señor en obediencia y dejemos que el Señor haga la obra en nosotros. No sin antes, debemos de arrepentirnos y reconocer que no hemos hecho la obra del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, agradecidos, Señor, estamos contigo. Eres un Dios de amor, grande en misericordia, como lo hemos leído, Señor, que te apiadas de todo aquel, Señor, que se arrepiente en su corazón. La actitud de Jonás nos da una enseñanza en la cual nos hace ver nuestra humanidad, pero también nos hace ver cómo debemos, Señor, tomar el camino al cual tú nos has llamado, Señor. Hay un Nínive cerca de nosotros. Hay un Nínive el cual nosotros debemos interceder, Señor, pero probablemente nos hemos olvidado, Padre. Señor, ve a nuestros vecinos, Señor. Ve a nuestros familiares. Ve a nuestros compañeros. Ve nuestros trabajos, Señor. Ve nuestros gobernantes. Ve nuestra ciudad. Señor, estamos en poco tiempo de recibir un nuevo presidente, Señor, y a veces las situaciones políticas nos hacen ver tantas situaciones que nos dan desconfianza, Padre. Solo te pedimos, Señor, que nos hagas vivir confiados en ti, Padre, para ir y hablar de tu grande amor, para interceder, Señor, con todo nuestro corazón por esta hermosa ciudad, por este hermoso país, Señor. Realmente hemos sido tan bendecidos, Señor, acá en México. Lo han saqueado, han hecho con nuestro país, Señor, lo han llevado de una manera tan injusta. Pero tú tienes misericordia, Señor. Este pueblo, Señor, que te clama a ti, pide misericordia, primeramente por nosotros, pero también intercedemos por nuestro Nínive, Señor. Haznos sentir tu presencia, haznos descansar en ti, Señor. Haznos fuertes en ti. Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Padre. En este día de reposo, Señor, queremos adorarte, exaltarte, buscar tu presencia, vivir, Señor, bajo tu voluntad. Te pedimos, Señor, que veas nuestro corazón para ir limpios, para ir arrepentidos, para caminar en amor delante de ti y llevar una luz a nuestro Nínive, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, porque has sido grande con nosotros, grande en misericordia y amor. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Paz a vos, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos.